Somos pioneros en Location Intelligence o geolocalización. Es una empresa que nació en 2012 y la crearon dos españoles, Sergio Leiva y Javier de la Torre. Y la crearon con una iniciativa muy noble, que es ellos estaban mapeando y geolocalizando la deforestación y la caza de animales y todos los eventos que atentan contra el planeta. Entonces, desde ese punto, hoy seguimos teniendo ese tipo de valores y elegimos muy bien qué proyectos con cuáles trabajamos, y también promovemos mucho todos los proyectos educativos y sustentables. Al día de hoy, como dijo José Carlos, ya tenemos una visión muy internacional. Tenemos una de las principales oficinas en Nueva York, en San Francisco, bueno, obviamente en Madrid, en Washington DC, en Estonia, que hemos adquirido una empresa recientemente, y también presencia en Inglaterra y en Francia. Ya somos más de 100 personas, hemos levantado una buena ronda de financiación, tenemos más de 300.000 usuarios y alrededor de 1.500 clientes corporativos que están en una industria, una vertical que está recién naciendo, ¿no? Y un poco el contexto que trajo el éxito a esta idea, a esta empresa, es cómo la información está transformando a las empresas, las instituciones, y entendiendo que quizá para el año 2020 vamos a tener alrededor de 25 billones de dispositivos que van a estar permanentemente conectados a la red. Y esto es una masiva generación de información. Y a mí me gusta pensar este Big Data que tenemos hoy en día como este gran servidor donde almacenamos todo lo que podemos, pero luego es muy complicado extraer valor de esa información, ¿no? Porque no está indexado, porque está asociado con tener volúmenes exorbitantes de diversidad, de volumen, de velocidad. Pero lo cierto es de que hoy por hoy, un 80% de esa información es consciente de su ubicación geográfica, ¿no? Está georreferenciada. Y menos del 10% de las empresas están realmente sacando el valor que eso puede traer. Y quizá después de ver un poco o de escuchar lo que les voy a contar hoy, concuerden con nosotros de que para muchos casos las formas de análisis tradicional de la información se vuelven un poco limitadas porque no traen ese contexto geográfico, no contestan la pregunta del dónde ocurre esto. Y es un poco lo que trajo a la vida Carto. La primera ley de la geografía de Aldo Toffler, que dice que todas las cosas están relacionadas entre sí, que es bastante obvio, pero dice otra cosa, que también es muy obvia, que es que aquellas cosas que están más cercanas tienen una relación más fuerte, ¿no? que las que están más lejanas. Y con esto podemos empezar a mirar clústeres y concentraciones de eventos y sucesos que ocurren en el mismo lugar para extraer valor, ¿no? Y es un poco lo que les voy a contar ahora, cómo en diferentes sectores están extrayendo valor del Location Intelligence. Y uno de los grandes sectores con los que trabajamos es la tecnología y las telecomunicaciones. Y, por ejemplo, Twitter, uno de nuestros clientes y partners, lo que hace con Carto es mostrar cómo son un pulso de la vida real, ¿no? De eventos que ocurren, cómo pueden mapear el sentimiento social. En este caso lo que estamos viendo es cómo la gente, en dónde y de qué manera reacciona a, este caso es el Super Bowl, pero han sido los Oscars, elecciones o muchos eventos en tiempo real, ¿no? Cómo esto puede ser un espejo de lo que está sucediendo. Las telecoms, de la misma manera, también se están beneficiando y son unos grandes clientes y grandes proveedores. Me imagino que muchos de ustedes conocen o saben que las telecoms tienen toda nuestra información de movilidad. Saben dónde estamos en todo momento, porque nuestros celulares se comunican constantemente con las torres. Entonces, con algunos algoritmos muy sencillos pueden saber dónde vivimos, dónde trabajamos, dónde vamos al gimnasio. Y sí, es un poco, asusta un poco. Pero lo cierto es de que esta información, siempre que esté agregada y anonimizada, puede ser muy
muy valiosa para tanto los proveedores de telecomunicación para mejorar el servicio y optimizar las redes, como para monetizarlo a terceros, que pueden ser ciudades, otras empresas, y para responder problemas de la vida real, como en qué momento cerrar una calle o hacer un cierto evento, o ahora vamos a ver, aplicar al turismo ciertas acciones. Luego, por supuesto, el sector financiero, ¿no? Tenemos clientes como BBVA, Bloomberg, Boston Consulting Group y muchos otros de referencia. Y aquí lo que hacemos es, o nuestra unidad fundamental va a ser las transacciones de tarjetas de crédito. Y con esto lo que podemos tener es la temperatura económica de una ciudad, o de una región, o una provincia. Es decir, en dónde la gente está gastando dinero, ¿no? Y en tiempo real. Y ahora vamos a ver cómo también podemos aplicar esto al turismo para sacar distinto valor. Lo que dijo José Carlos hoy, ¿no? El alcalde de Nueva York. A nosotros nos encanta decir que él desayuna carto a las mañanas, y en el fondo lo que hemos hecho es desarrollarle una aplicación personalizada que solamente es para una persona, que es el alcalde. Bueno, en este caso el alcalde de Deputy Mayor, es ¿cómo se dice? El según. El teniente alcalde, digo. Gracias. Que lo que hace es mirar estos KPIs a todas las mañanas desde su tablet y entender exactamente qué está pasando en la ciudad desde un punto de vista territorial, ¿no? Tradicionalmente las ciudades siempre se explicaron a través de mapas, y esto permite que puedas entender cómo ciertos incidentes, accidentes de tráfico, robos o otros sucesos están afectando a barrios y zonas muy puntuales, y cómo tomar medidas que van ¿no? para anticiparse o mejorar ello. También le sirve para contestar a preguntas incómodas en las ruedas de prensa, ¿no? Porque tiene todo en tiempo real, los KPIs, pero hemos hecho asimismo otros niveles de la aplicación, en donde invitamos a la participación ciudadana, portales como New York City Crimes, donde ponemos un mapa en tiempo real de los crímenes de la ciudad, donde todo el mundo puede entrar, reportar crímenes y entender qué es lo que está pasando en la ciudad, y entonces, bueno, invitar a la transparencia de la participación ciudadana. Los medios, ¿no? Periódicos son grandes clientes nuestros, y son grandes ejemplos de cómo la geolocalización puede ayudar. Estos son algunos de los internacionales, pero aquí trabajamos también con Grupo Prisa, Vocento y varios otros por el mundo. Por ejemplo, las elecciones, cómo mapean las elecciones en tiempo real, ¿no? Entender exactamente qué está sucediendo voto a voto, segundo a segundo, en los distintos distritos o las áreas, es uno de los grandes ejemplos. Entonces, creemos que es un momento único para Location Intelligence. Y como decía Miguel, y como decía también José Carlos, estamos en un momento muy, muy especial, y nosotros nos gusta resumirlo en tres razones. Por un lado, hay nuevas fuentes de información; por otro lado, hay nuevos análisis; y por otro lado, hay nuevas audiencias. Entonces, la nueva información, nuestro concepto, o el gran éxito de Carto fue que nosotros tenemos el objetivo de democratizar el acceso a Location Intelligence, a la geolocalización. Hacer que cada vez más gente pueda beneficiarse de esto. Y es algo que estamos compitiendo quizá con monstruos en el sector, o un monstruo, que era casi un monopolio, que lleva 40 años, que era un poco la filosofía inversa, ¿no? Antes, para representar información, para obtener valor, tenías que estudiar, certificarte para poder representar información para terceros, y solo podías conseguir un tipo de software cerrado que no se integraba con otras fuentes, y esto es un poco lo que estamos intentando cambiar. Entonces, la filosofía es simple: tenemos que dar acceso a la gente a las nuevas fuentes de información para que puedan usarlas y beneficiarse. Está lleno hoy en día de portales con información pública, geoportales, en donde presentan la información en formatos PDF o otros formatos muy, muy complejos que no pueden ser utilizados. Y lo que hacemos en Cartos es construir una librería de datos
en donde ponemos toda esta información, información como el censo, indicadores demográficos y catastro y muchas otras fuentes de datos para que puedan ser utilizados por el usuario de negocios común sin ningún tipo de background técnico, a golpe de clic, y podamos democratizar el acceso a estas fuentes. Otro de los objetivos importantes es poner al alcance análisis geoespaciales muy complejos y de forma muy sencilla. Y aquí la palabra clave es optimización, ¿no? Hay muchos recursos, hay muchos procesos que pueden ser optimizados en el día a día. Hoy escuchaba a José Carlos en la radio contando, ¿no?, de cómo podemos, en este caso lo que estamos viendo es optimización de recolección de residuos y a qué plantas van cada residuo y entender, poder sensorizar los contenedores, entender cuáles son los niveles de llenados, si son de vidrio y no están llenos, no mandar el camión y optimizar recursos. Y así como esto, son miles los procesos que podemos optimizar, que podemos mejorar, y esto impacta, ¿no?, en el día a día, en los costes y también en el resultado. Y por último, las nuevas audiencias. Quizá muchos de ustedes estén escuchando por primera vez esto, y es un poco lo que nos está sucediendo en el día a día. Hay nuevas audiencias a las que estamos llegando, a las que al haber simplificado el proceso y el producto podemos llegar y podemos beneficiar. Y esto es gracias un poco al tipo de producto, lo que les comentaba, ¿no? Hemos creado una interfaz muy sencilla que es el Builder, que es un producto apuntado a no desarrolladores, no programadores o no geólogos, para que puedan crear visualizaciones, visualizar, analizar la data, la información, enriquecerla y empezar a compartir estos dashboards interactivos. Y bueno, obviamente tenemos también SDKs para hacerle la vida más fácil a los desarrolladores, para crear aplicaciones móviles como la de Lonely Planet, que lo que están haciendo es, hemos logrado poner mapas offline, que para los turistas es clave, que puedan llegar a un país y no tener interconexión y tener los mapas tanto de conexiones como de los hoteles o de los puntos de interés. Y también integramos todos los Location Data Services, que es los que proveen Google, Here o Mapsen, que son las rutas, las áreas de influencia y demás servicios que nos van a ayudar a realizar estos análisis. Entonces, yendo directo, ¿no?, y de lleno al turismo, nosotros entendemos que son 3 preguntas las que podemos responder a grandes rasgos. Por un lado, ¿dónde y en qué partes de la ciudad los turistas están? ¿Cuánto tiempo se quedan? ¿Y cuáles son sus hábitos de recorrido? Que para ciudades como Venecia, por ejemplo, que tienen enormes problemas de mala distribución, ¿no? Tienen unas congestiones terribles de turistas asiáticos en la Plaza San Marcos y después tienen lugares que están completamente vacíos, entonces uno llega ahí y se va horrorizado porque no hay espacio físico. Y esto es una de las herramientas con las cuales poder redistribuir e invitarlos con ofertas especiales a otros lugares de la ciudad, y hay muchos recursos. Luego, entender exactamente de dónde están viniendo los turistas y cuánto tiempo se quedan. Y yo creo que el más importante para la charla de hoy, en el que concuerdo muchísimo con Miguel y que también lo mencionó José Carlos, es intentar hacer perfiles cada vez más segmentados para entender exactamente quién está viniendo y poder saber qué es lo que le vamos a ofrecer. Y de esa manera entender cómo vamos a subir el precio medio de lo que gasta, del ticket del turista, y subir el perfil. Y no tanto paquetizar un sol y playa, sino tener exactamente estas propuestas boutiques, y mientras más categorías de turistas podamos segmentar, ¿no?, más oferta personalizada, y eso obviamente tiene un valor que se puede hacer valer. Entonces,
un poco usando información, no solo los datos públicos, sino también información bancaria o de las telcos, sí que podemos entender parámetros como la afluencia, ¿no? El porcentaje de gente que va a determinados sitios o determinadas atracciones, entender qué es lo que piensa esa persona, cuál es el resultado y por qué está yendo a ese tipo de atracciones. Poder segmentarlos demográficamente, con el sexo, la edad, los intereses que tienen. Obviamente, si estamos hablando de las telcos, en el momento en el que entran al territorio nacional, solo por el roaming ya sabemos de dónde vienen y también podemos saber un montón de aspectos. Quizá muchos no lo saben, pero dentro de las aplicaciones, muchas de las aplicaciones que ustedes tienen en el teléfono tienen permisos para saber qué otras aplicaciones tienen, por ejemplo. Entonces pueden saber si tú tienes aplicaciones para niños, saben que sos padre de familia, si tienes determinadas aplicaciones, saben los intereses que tienen y con ciertos algoritmos, de forma casi automática, podemos ir encauzando a los turistas dentro de distintos segmentos, categorías, y anticiparnos, ¿no?, a lo que van a querer, a lo que vienen a buscar, y bueno, poder hacer que esa experiencia sea cada vez más mejor. Luego, lo que decíamos, analizar eventos, tanto geográficamente como temporalmente, y poder anticiparnos a congestiones de tráfico, a cómo van a reaccionar a ciertos eventos regiones, ciudades, y luego entender qué es lo que está pasando a nivel sector hospitalario, ¿no? Hoy hay muchas ofertas distintas y entender exactamente cómo son los perfiles y qué es lo que buscan los turistas a la hora de buscar el accommodation. Entonces, por ejemplo, es una clásica visualización de nuestro builder. Es un mapa muy simple que hemos hecho con Airbnb en Madrid. Y aquí hemos mapeado todos los departamentos, todas las ofertas, y podemos sacar insights muy valiosos. Entender cuál es el precio medio y cómo afectan parámetros como, por ejemplo, la distancia al metro, los puntuaciones que tienen y los reviews en el precio, en el tiempo medio de alquiler, ¿no?, y la salida que tienen los distintos departamentos. Y bueno, siempre intentar saber exactamente cuáles son los KPIs que realmente influyen en este aspecto. Entonces, un poco a quiénes son nuestros targets, ¿no?, dentro del sector de turismo, quiénes son nuestros clientes. Por un lado, las organizaciones públicas, por supuesto, y como decíamos, ¿no?, la posibilidad de optimizar los servicios públicos, como transporte, la cultura y demás. Y entender exactamente cómo potenciar las atracciones claves turísticas. Por otro lado, las compañías privadas sí que nos utilizan muchísimo para hacer geomarketing targetizado, entender exactamente a dónde está el perfil que nos interesa y gastar, ¿no?, cada euro en nuestro target. Y luego los destinos en general, ¿no?, a la hora de hacer la marca, a la hora de hacer las campañas, de saber exactamente, ¿no?, y contar y tener decisiones basadas en información para poder llevar a cabo estas campañas. Entonces, un poco qué es lo que consiguen aplicando la geolocalización, ¿no?, o procesando y analizando el dato geolocalizado, es determinar el volumen y el origen de los turistas para todo el año, y es un poco lo que decía Miguel también, ¿no?, intentar contrarrestar la estacionalidad y ver de qué manera podemos anticiparnos y tener una oferta un poco más constante. Optimizar también y hacer las rutas para los servicios públicos y crear reportes mucho más ricos, dinámicos también, del porcentaje de los turistas que vienen, entender a ciertos aspectos, como ahora vamos a contar un poco lo que hicimos con el Festival de Fallas y cómo hemos medido y logrado optimizar
los esfuerzos y clasificar también, ¿no? Y entender cuál es el turista que más nos interesa y dónde nos queremos enfocar para tratar de evitar el turista que no nos interesa. Entonces, esto que les voy a mostrar, perdón por los de atrás porque por ahí está un poco pequeña la letra, es un proyecto que hicimos con el Mobile World Congress, Mobile World Capital, el Ayuntamiento de Barcelona, BBVA, Telefónica y lugares míticos, ¿no? Como Casa Batlló, Parkwell, los transportes TMB y muchas otras atracciones turísticas. Lo que hicimos aquí es, lo que están viendo son 60 millones sí, como 20 millones de transacciones bancarias en la semana del mobile. Y ahí tenemos siempre el total de las transacciones, 64 millones, el promedio de la transacción media, que son 55 euros por transacción, y luego tenemos widgets y filtros, como por ejemplo el origen de la tarjeta o del turista, la categoría en la que gastan y demás. Entonces, ya aquí lo que estamos haciendo es un zoom en la zona de Paseo de Gracia y ya vemos cómo sube el ticket medio y nos cambian completamente los turistas que gastan. En general tenemos la mayor cantidad de turistas, los americanos, franceses y ingleses, pero cuando vamos a Paseo de Gracia, que es donde están las casas, ¿no?, de marca y la zona más cara, vemos ya los japoneses, los rusos y los chinos. Claramente. Entonces, y también vemos las categorías en las que gastan, ¿no?, y los días de la semana. Vemos que la ropa y zapatos es la principal en esta zona. Y si seleccionamos los chinos, vemos que el ticket medio nos pasa de 50 euros a 516 euros. El ticket medio de los chinos. Por eso yo creo que es el interés, ¿no, Miguel, de atacar al turista. Y claramente están en la zona de Paseo de Gracia. Y si vemos los hábitos de consumo también, los chinos no gastan normalmente en bares y restaurantes o en fiestas, son más de moda, más de otro tipo de hábitos. Entonces es muy importante entender cuál es el hábito para poder dar esa oferta, ¿no? Lo que hacemos acá, que es uno de los clásicos de Carto, son crear isocronas y áreas de influencia. Y estos son formas de hacer análisis puramente geoespaciales. Aquí lo que estamos viendo son cada una de estas áreas blancas, es todo el área que está comprendida dentro de 5 minutos andando. Luego la siguiente línea son 10 minutos andando, 15 y así, etc. No es un círculo perfecto porque es lo que tarda. Si tú tienes una avenida o una autopista, obviamente no vas a estar en 5 minutos andando porque uno va a tener que hacer una vuelta. Con lo cual, esto lo que nos permite es, en Casa Batlló, es hacer un filtro y quedarnos con una visualización que, para entender qué pasa a 360 grados de Casa Batlló a 30 minutos andando. Y ahí tenemos que la gente deja un total de 26 millones de euros en esta semana. El ticket promedio lo tenemos ahí. Y si hacemos clic en Casa Batlló, vemos el total de facturación de este periodo de tiempo y cuáles son las nacionalidades, ¿no?, que más frecuentan. Italianos, franceses, chinos y europeos. Está muy bien que tienen los chinos, pero si lo que hacemos es, si nosotros vemos aquí a la derecha, Carto lo que nos está diciendo es, miren, los italianos, franceses, y los franceses, que son los que más gastan en un área de 30 minutos, los tenemos, pero por ejemplo los rusos, que están dejando medio millón de euros en esta isocrona de 30 minutos andando, no están viniendo a Casa Batlló, ¿no? Y el ruso tiene un ticket promedio de 189 euros. Con lo cual, estos son los tipos de insights, ¿no?, que Casa Batlló luego adquiere para salir a cazar los rusos. Exacto. Exactamente. Entonces, este es un proyecto que hicimos con BBVA. Aquí pueden ver un poco Carto en acción, ¿no? Ya es un video. Cada uno de los círculos son turistas, son transacciones de turistas. Entonces, lo que estamos haciendo es mapear
a los turistas en el país. Pueden ver, ¿no?, la zona de costa, toda la parte de Cataluña, las Islas Baleares. No estamos, pero porque quedamos fuera de la visualización. Pero un poco también entender de dónde están viniendo los turistas. Aquí tenemos una visualización de Salamanca a la derecha y nos dice exactamente cuáles son las principales nacionalidades que vienen, cuánto tiempo se quedan y poder ir mapeando, ¿no?, la actividad económica. Lo podemos hacer a través de muchos datos. Aquí tenemos normalizados las distintas áreas en función de la facturación, desde dónde vienen los turistas. Aquí la parte de commuting interno, cada una de esas líneas es desde dónde y hacia dónde van. Y esto es lo que les estaba comentando del Festival de Fallas, que hemos hecho con Luca, que es una sección de Big Data de Telefónica. Hemos hecho este análisis para entender un poco desde dónde viene cada uno de los turistas que van al Festival de Fallas. Y la idea es un poco estratégicamente moldear el festival, que no se vaya de las manos y saber exactamente a quién queremos atraer. Entonces, Carto siempre podemos visualizarlo de forma muy sencilla, pero hicimos algo muy puntual con una aerolínea, que fue agregar un charter especial a Holanda, a los Países Bajos, que si lo vemos ahí es el principal destino desde donde vienen los turistas a Fallas, y intentar medir si esto tenía un impacto real o no. Y lo que entendimos luego de esto es de que sí, efectivamente, no solo han venido más turistas holandeses, sino que hemos conseguido valorar que aquellos turistas que vienen de Holanda o de lugares más lejos tendían a quedarse más tiempo. En este caso hemos aumentado 2 días, bueno, no lo hemos hecho nosotros, sino que hemos medido que se ha aumentado 2 días la estadía de estos turistas. Esta es otra visualización, ¿no? A mí me gusta mucho. Aquí lo que hicimos fue mapear 11 millones de vuelos para entender exactamente cómo se comportan, cuál es el retraso promedio que tienen, cuáles son las aerolíneas que mejor cumplen y que puedan los aeropuertos valorar, ¿no?, y optimizar este tipo de eventos. Entonces, bueno, aquí lo mismo, ¿no?, haciendo filtrados y haciendo distintas visualizaciones, buscando aeropuertos en puntual y focalizándonos para entender exactamente qué es lo que está sucediendo, de qué aerolíneas son los vuelos que más retraso tienen, desde qué destinos vienen, y poder identificar qué problemas tienen ese aeropuerto en puntual o esa aerolínea. Este es otro que hemos hecho en Sevilla y este, por ejemplo, lo hicimos en Belice para entender cómo desarrollar las infraestructuras turísticas contemplando el entorno, ¿no? Y aquí vemos, contemplamos inundaciones, tifones y otro tipo de sucesos que ponen en riesgo de alguna manera la zona, y entender cuáles son las áreas que van a ser afectadas en ese tipo de casos para construir, ¿no?, más estratégicamente y invitar un desarrollo más estratégico. Entonces, bueno, lo que les había comentado antes, Lonely Planet y muchas otras aplicaciones, hoteles como por ejemplo Meliá, que tienen servicio de aplicaciones propias, que lo que quieren es que sus turistas lleguen no sé si todavía bueno, esperemos No, pero lo que están haciendo es invitar a que los turistas lleguen con el mapa de... No te enojes, Antonio. ¿Qué? No, sí, me parece muy bien. Los 4 primeros hoteles del grupo facturan más que todo el grupo Meliá. Para situaros, más que todo. Perfecto. Es que nosotros estamos recién empezando. Tenemos que llegar a los verdaderos. Pero bueno, esto, ¿no? Poner mapas offline en los dispositivos móviles de todos los turistas que por ahí no tienen conexión a internet y facilitarles un poco la vida. Para cerrar un poco ¿no?, la parte de saliendo un poco, ¿qué es lo que hacia dónde vamos? Esta masiva sensorización. Bill Clinton aprobó la señal de uso GPS para uso comercial. Entonces, hoy en día
todos estamos sensorizados, ¿no? Y esto va a seguir creciendo, con lo cual Location Intelligence está recién empezando. Esto es un mapa que hicimos de la ciudad de San Francisco. Los turistas son los rojos, los locales son los azules. Y aquí pueden ver, ¿no? Cómo están todos en el puente y en acá atrás, y ahí cómo se comportan las distintas personas. Y no sé si saben qué es esto que está en el mapa. ¿Alguien? No. La ciudad de Madrid. Y otra vez, en rojo los turistas, en azul los locales. ¿Y alguien sabe qué es el punto de ahí arriba? Santiago Bernabéu. Sí, señor. Entonces ya se puede ver que, ¿no?, que los turistas tienen hábitos muy, muy particulares. Y se quedan solamente en el centro y van mucho al Santiago Bernabéu. Tercer monumento más visitado de la ciudad. Ser argentino y de Real Madrid demuestra que la diversidad... Da para todo, ¿no? Bueno, Waze, ¿no? Este modelo en el que todo el mundo sabe en dónde estamos constantemente y vamos poniendo data de información y podemos saber exactamente qué está pasando en el tráfico, en la ciudad, en cada uno de los lugares. Sucesos como la comoditización de los satélites, que ahora cuestan ¿no?, $100.000 y cada vez van a ser más baratos. Y esto nos permite que tenemos 24/7 imágenes con una calidad muy, muy fiel, que están abriendo el panorama y está trayendo nuevos horizontes, siempre ligados de la mano de la geolocalización, ¿no? Entonces, un poco algunos de nuestros clientes. Y bueno, nada, eso era lo que les quería contar hoy. Muchas gracias otra vez y espero que tenga sentido.